En otras palabras, ellos no, mire, cuando usted estudia sobre esto, ellos no se juntaban con el gentil, y usted lo lee en la Biblia, pero era más que eso. Esta gente no participaba en la fiesta de los gentiles, y si un judío trabajaba para el gentil, no accedía a la fiesta a trabajar en tiempo de fiesta. Esto es muy interesante. Y si un gentil trabajaba para un judío, le decía: en la fiesta que tú estás practicando, conmigo no tienes trato. Así era el fariseo. Es muy viéndolo de esa manera. Entonces hágase una idea. En el tiempo que aparece Jesús, están los fariseos, y ellos creían intensamente que se separaban de todo lo que practicaba el gentil, de todo aquello que el gentil practicaba y de los caminos que el gentil llevaban. Y mire esto es bien importante. Escúcheme, véame acá, véame al frente. Desarrollaron un sistema tan fuerte, los fariseos, de normas y tradiciones, que para la época de Cristo se habían convertido en una terrible carga. ¿Se acuerda que Jesús dijo: ustedes ponen cargas pesadas que ni ustedes pueden llevar? Entonces habían desarrollado un sistema tan fuerte de carga que no podían llevarlo ni aún ellos mismos. Y ya vamos a ver algo muy interesante. Mire, escúchame esto, promovían tradiciones. Esto es bien serio, hermano. O una posición igual o superior a la ley escrita de Moisés. Ellos tenían unas tradiciones que la ponían igual a la ley de Moisés o superior. ¿Alguien me puede mencionar alguna? Exactamente. ¿Se recuerdan cuando los discípulos cortaron espigas para comer? No se recuerda, si no ha leído nada, que se va a recordar usted. Pero hoy lo leemos, amén. Pero al llegar a la casa lo lee, porque no lo va a leer. Ellos decían, si cortaban espiga, ¿verdad? Entonces, y peor, sin lavarse las manos. Imagínense quiero que lea esa parte. Promovían tradiciones y promovían normas a una posición igual o superior a la ley de Moisés. Por eso es que Jesús empieza con muchos detalles. Mire, hay algo muy importante donde Jesús les dice de honrar al padre y a la madre. Y los fariseos decían: pero es que yo ya di una ofrenda. Mire cómo decían ellos: la ofrenda que yo tenía para mis padres, yo ya la di para el templo. Así que ya no puedo ayudar a mi padre, le decía. Así decían. Entonces Jesús vino y los corrigió, porque ellos estaban, escuche eso, ellos estaban poniendo sus tradiciones, sus normas a igual o superior a lo que Dios les había dicho en la ley de Moisés. Y hay que tener cuidado cuando usted pone algo igual a la palabra de Dios, pero está fuera de la palabra de Dios. Y muchas veces superior a la palabra de Dios, porque he visto gente que pone los sueños arriba de la palabra de Dios, y aunque la palabra contradiga. Usted está aquí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Si vengo acá, me paro, hablo y no está acorde con la palabra del Señor, hay que tener mucho cuidado. Ellos eran los más estrictos de cumplir la ley. Exactamente. Pero sí, correcto, pero es más que mal usar. Aparte de eso, es que se han hecho tan rígidos en la práctica de la ley de Moisés, pero tan rígidos que hasta inventaban normas. Y esas normas que ponían, ¿verdad? Para poder ser correcto, porque no lo vamos a ver en detalle, para poder hacer en el pensamiento de ellos lo mejor que podían, para Dios inventaron cosas que la ley no lo decía. ¿Sí soy claro? Y entonces estaban como en el afán o en el deseo de querer hacer lo más que se podía la ley, venían y ponían algo más. Y eso se volvía una carga. Para ellos no solamente, sino para todo el pueblo, pero tiene que ver con eso. Entonces, mucho cuidado cuando promovemos tradiciones, cuando promovemos normas de que queremos ponerlas a igual que la palabra de Dios o superior a la palabra de Dios. Mucho cuidado con eso. Y los fariseos estaban en esa posición, recuérdese. Los fariseos estaban en esa posición, pero hay algo más. Hay algo más que necesitamos ver sobre los fariseos. Recuérdese, estamos viendo la religión en Israel. ¿Cuál es el primer grupo que hemos mencionado? Fariseos. Estábamos ahí. El primer grupo se consideraban como superiores al resto de la sociedad, como muchos de nosotros.
No, aquí todos son humildes. Oh my. Se consideraban como superiores al resto de la sociedad, como mucha gente hoy en día, que se llama cristiano y menosprecia al otro cristiano. ¿Usted se recuerda la palabra el publicano y el fariseo? Era eso que Jesús le estaba diciendo. Y dice, como se creían superiores a los demás, les voy a hablar sobre esto, le dijo Jesús. Porque esa era una de las características, y no estamos viendo en sí las características del fariseo, pero esa es una de las características que se consideraban como superiores. Mucho cuidado cuando yo me creo superior que usted solo porque canto mejor. Sí, y porque predico mejor. Y porque también hago una oración poderosa. Sí. Mucho cuidado allá atrás, ¿verdad? Mucho cuidado. Porque está sin querer cayendo dentro del fariseísmo. ¿Cuántos fariseos hay acá? Nomás levanta la mano. Allá está uno atrás. Allá levantó la mano. Gloria a Dios. Se consideraban, no, que se quieren superior, pues, ¿qué vamos a hacer? No. Se consideraban superior al resto de la sociedad. Hay que tener cuidado cuando nos creemos superior, ¿verdad? Solo por el título, Don Carlos. Solo por el título, líder, cantante, supervisor de célula. Y hay gente que se cree supervisor y dice, no se canta, yo no canto porque se me desentona. Y si fulano predica, yo no voy a la iglesia porque ese ya es, yo ya me lo sé lo que va a predicar. Usted está acá, ¿verdad? No. Los fariseos estaban allá. Yo me considero a mí mismo, y claro que esto lo meditamos para nosotros. Pero estamos hablando sobre los fariseos. El tiempo en que Jesús apareció. Por eso es que Jesús tenía que venir con una corrección muy seria. Se consideraban como superiores al resto de la sociedad. Era el Partido Popular los que más conocían. Eso estábamos bien. Procedían principalmente de la clase media. Ellos tenían dinero. Tenían posesiones. Los fariseos eran los que más tenían posesiones. La mayoría eran comerciantes y artesanos. ¿Ve lo que le digo? Vamos rápido. Para pertenecer al grupo, esto está tremendo. Escúcheme acá. Vea eso. Para pertenecer al grupo de los fariseos, no crea que cualquier era metido al grupo. Y yo me puse a pensar, esto está interesante. Si aquellos fariseos que estaban un poco locos y torcidos un poco, ¿verdad? Sobrepasando la cosa, ponían unas reglas muy buenas. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros, venga hermano, usted puede cantar si está recién convertido, viviendo mal, sí, en pecado. Venga, cante aquí. Dice que no estamos diciendo aquí, pero estoy explicando. Quiero que no importa si canta en short y pelo largo, no importa, venga, usted tiene una voz poderosa, venga acá. Mire esto, para pertenecer al grupo había un periodo de prueba entre un mes y un año. Es interesante, ¿verdad? Esto me interesa. Si pertenece, escucha esto, si para pertenecer al grupo había un tiempo de prueba, y a veces se convierte la persona, dice, ya se convirtió, me caso. Y no había fruto digno de arrepentimiento. Y si los fariseos ponían, escuche eso, y había entre un mes y un año de prueba, y no crea que estaban mal ellos, no, lo que era esto, mire, en lo que veían si eran fieles. Usted, tenemos que ver si somos fieles. Vamos, ¿cuántos fieles hay acá? No me levante la mano porque yo los conozco y usted me conoce. Y los probaban en tres cosas. En eso. Primero, si eran fieles con los diezmos. Yo creo que ni nosotros hubiéramos pertenecido al fariseo, ¿verdad? ¿Me están escuchando atrás? Vamos a ver si un mes, vamos a ver si diezma. Y diezmó, dice, no hay que esperar, decía el fariseo, otro mes. El otro mes ya no diezmó, porque solo quería pertenecer. Y lo probaban tres cosas. Si era fiel al ayuno,
No, perdón, si era fiel al diezmo. ¿Y el otro? ¿Ve que le digo que no entraríamos al grupo? Y eso es los fariseos y ahora Jesucristo, ¿verdad? Que es claro cuando dice, cuando el novio le sea quitado, entonces van a ayunar. Pero usted no quiere ir ni al ayuno congregacional. El diezmo, el ayuno y qué más. Y la de lo básico a observar. En otras palabras, veían de que usted no estuviera participando allá con el mundo, con los gentiles en este caso, para ponerlo al grupo de ellos. ¿Sí me expliqué? Vamos rápido. Los fariseos, vea eso. Hay otro detalle sobre ello. Vamos a los escribas. Capítulo 23, recuerde, de Mateo. En el verso ¿qué? Ya lo cerró, no. Verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los. Ya vimos los fariseos, ¿correcto? Vamos a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran personas bien instruidas, así como usted. Bien instruidos. Ellos eran instruidos no solamente en la ley, obviamente, sino que también en cosas otras de conocimiento. Pero los escribas eran personas que eran bien instruidos. Recuerde con qué tipo de personas se vino a topar a Jesucristo en el tiempo que nació. Ya usted llegó, ¿verdad? El fariseo era el que no se juntaba con aquel gentil, con aquel que lo consideraban pecador. Ay, no, ¿cómo? Ni lo saludaban. Así como algunos de ustedes. ¿Sí me explico? Que no saludan al hermano solo porque creo que usted es más santo que él o que ella. De la misma, pues con ese tipo de personas que Jesucristo vino ahí. Y vienen ahora los escribas. Los escribas es aquel que se cree que sabe mucho, que está bien instruido, ¿verdad? En aquel tiempo era gente muy instruida. Y si pudiéramos definir un escriba hoy en día, una persona que estudia, que ha estudiado mucho. Tenían el trabajo de enseñar e interpretar la ley. En otras palabras, eran un maestro. También se les conoce como como maestro de la ley. No vamos a entrar en esa parte. Entonces tenían el trabajo de enseñar y ¿qué? Interpretar la ley ¿verdad? La ley de Moisés, obviamente, o la ley de Dios. Se les conoce también en los evangelios como doctores de la ley o como también maestros de la ley. Los mismos escribas, cuando usted lee los evangelios y escucha que dice los maestros de la ley, los doctores de la ley, ¿a quiénes se están refiriendo? Vamos, ¿a quién se está refiriendo? A los, pero le voy a una ofrenda para que abra la boca, hermano. Gloria a Dios. ¿A quiénes se está refiriendo? A los escribas. Parece que tiene reumatismo en la boca. Entonces a los maestros de la ley, los doctores de la ley, habla de los escribas. Vamos bien, de los escribas. Enseñaban la ley y no solamente la enseñaban, sino que también perseguían a quienes. Aquí hay gente que enseña y persigue, dice no es la práctica. No. A ver, hay de todo un poco hoy en día. Algo se nos pega, se nos quiere pegar de esta gente, ¿verdad? Que se nos pegue las enseñanzas de Jesucristo, la misericordia, el amor, enseñar la verdad, pero en amor. ¿Sí me explico? Hablar la verdad en amor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Enseñaban la ley y perseguía a quienes la violaban. Y habían unos de ahí de los fariseos, cuando recuerdes eso, la adúltera del capítulo 8 de Juan, y le dice, sorprendimos a esta mujer ahí, y yo tengo ganas de darle una sola pedrada. ¿Qué tú dices, Señor? Porque en la ley dice que la apedremos, y yo con una piedra en la mano. Así dice, todos dejando la piedra y salieron, todos se fueron. Entonces, eso hay que tener, vea, dice que enseñaban la ley, estaban bien, ¿verdad? Pero perseguían a quienes la violaban. En otras palabras, andaban pendientes. Si usted fallaba, si la gente fallaba en un momento la ley allá, andaban pendientes ¿para qué? No era para saludarlo ni restaurarlo. Era para agarrar una piedra y dársela. Porque era reo de muerte la gente que violaba la ley. Pero el problema estaba que los escribas enseñaban la ley, estaba bien ahí, pero perseguía a quienes la violaban. La gran mayoría de los escribas pertenecían, lo que le digo, a los fariseos. Estaba dentro del grupo de los
fariseos. En tiempo de Cristo, escuche esto, los miembros más influyentes eran los que pertenecían a los fariseos. Recuérdese, ¿qué grupos hemos visto? ¿Y quién más? Los escribas. Entonces viene Jesús, se topa con todo este tipo de personas. Se topa con los fariseos, se topa con los escribas. Y ahora vamos a ver otro grupo, que es un grupo muy interesante. Va a ver conmigo vamos a ver los saduceos. Quiero que vea Mateo capítulo 22, por favor. Mateo capítulo 22, ¿lo tiene? Vamos, ayúdeme atrás, capítulo 22 de Mateo. En el verso 23. Vamos a ver si yo estoy. Quiero ver si yo estoy en lo correcto. Estoy bien. Yo estaba en otro versículo. Verso 22, no, capítulo 22, verso 23. Dice la palabra del Señor: aquel día vinieron a él los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, hasta ahí, véame, ahí lo leen en la casa, ¿ok? Ahí lo leen en la casa. Esta es una situación donde ellos, ¿por qué? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque ellos no creían en la resurrección. Entonces los saduceos, vamos bien, ¿verdad? Los fariseos, los ¿quiénes más? Los escribas. Y ahora nos topamos con otro grupo de personas, pero este es un grupo, los fariseos era contrario a los saduceos. Lo que los fariseos creían, los saduceos no lo creían. La resurrección, no creían que espíritus existían. Los ángeles, por ejemplo, algo así, algo de esa manera. Entonces vamos a verlo de esta forma. Puede haberse derivado, probablemente, escúcheme, ¿de dónde salieron los saduceos? Probablemente, no vamos a ver el versículo, no lo anoté. Puede haberse derivado del nombre Sadoc, quien era el sumo sacerdote en tiempo de David y en tiempo de Salomón. Allá aparece un sacerdote en el tiempo de David y Salomón. Y probablemente, según los estudiosos, se derivaron de allí. Vamos a ver algo más. Y eran menos numerosos. Los fariseos era el número más grande que tenían lo que es dentro, que había en cuanto a religión o en cuanto a grupo. Estaban ellos, que era el número más grande, pero los saduceos también eran influyentes. Ya vamos a ver cómo. Y poseían mucho, mire esto, incluían sacerdotes de alto rango. Incluían sacerdotes de alto rango, pero no solo eso, este es algo muy interesante. Poseían mucho poder político. Los saduceos poseían mucho poder político en ese tiempo, pero era la religión que estaba ahí en medio, recuerde eso. Estos no eran solo políticos. Era la religión de parte de la cual Israel estaba, con la que estaba siendo gobernada. Entonces pero ellos dejaron de existir. Pero el problema no es que hayan dejado de existir. El problema es que Jesús se topó con este tipo de personas. Usted tiene que tener una idea. Mire, hay tanto, recuerde, fariseos, escribas, saduceos, vamos a ver como 3 más. Y entonces Jesús viene a lidiar con todo este tipo de pensamientos o con todo este tipo de ver cómo veían la ley. Y entonces Jesús quiere corregir tantas cosas. Vea eso. Dejaron de existir como secta o como grupo hasta, ¿verdad?, después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, allá por el año 70 después de Cristo. Esto es el detalle. Alguien dijo una vez, no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en la resurrección y no creían tampoco en un Mesías venidero. Los saduceos no creían todo eso. Por eso es que hoy en día hay muchos grupos que tienen doctrinas de los saduceos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que poner atención a eso. Porque este grupo no creía en los ángeles. Por eso es cuando usted ve el capítulo 22, del verso 23 en adelante, los saduceos se le acercan a Jesús y le hacen una pregunta y dice, se murió fulano y cuando resucite, ¿de quién va a ser esposa si tuvo 7 maridos? Qué bendición, dijo alguien por ahí. Si tuvo 7 maridos. Y le dice Jesús, ustedes están equivocados totalmente. Ustedes ignoran 2 cosas. Ignoran el poder de Dios. Ignoran la escritura. Mire qué interesante eso.
porque no creían que existieran ángeles. Por eso es que le hace la pregunta, y cuando estos resuciten, ¿qué va a pasar? Si no hay resurrección, nosotros creemos que no hay resurrección, entonces cuando resucite, ¿de quién va a ser esposa? Le dice, no, ustedes ignoran ¿qué? La escritura, e ignoran también el poder de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. En el verso 29 menciona eso. Ustedes ignorando la escritura, ignoran también el poder de Dios. Dos cosas. No hay que ignorar ni la escritura y no hay que ignorar ni el poder de Dios. Entonces tenemos que verlo eso. Vamos a hablar sobre otro grupo. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuáles son? Saduceos. Vamos con los esenios. La Biblia no habla sobre los esenios, pero existieron. Vamos a ver algunas según las historias y según el descubrimiento arqueológico y el descubrimiento histórico y todo eso. Los esenios se originaron en los días de los macabeos. ¿En qué tiempo pasó lo de Macabeo? En ese tiempo, ajá, correcto. Antes de que Jesucristo apareciera, ¿verdad? No, usted está allá con Génesis, creo yo. Antes de que Jesús apareciera en ese tiempo, estuvimos hablando sobre esto un poquito, no en detalle. Hubo una revuelta, llamémosle así, contra un gobernador y aparecieron lo que es los macabeos para poder restituir el gobierno de Israel, retomaron el templo y otras cosas más que ya lo hemos visto. Entonces se desarrollaron o se originaron en ese tiempo. Vivían en comunidades, ¿verdad?, apartadas en Judea, ahí es donde vivían ellos. Y según la historia o los descubrimientos arqueológicos, también ellos vivían en los que es las cuevas de Qumran. Y usted mira, ¿dónde es eso? Allá por el Mar Muerto, no sé por dónde es porque nunca he estado. Pero por ahí es donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Ese lugar es donde ellos habitaban. Allí vivían, según descubrimiento, este otro grupo, los esenios. Habían escogido vivir o no vivir en la sociedad judía. Ellos eran más separados que los otros fariseos. Y por eso es que no son mencionados, algunos creen que por eso no son mencionados en el Nuevo Testamento. Vamos con otro grupo. ¿Quiénes? Los herodianos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21. ¿Cuántos grupos llevamos con este? ¿Cuántos llevamos? Con este 5. 5 o 4. Sean serios, hermano. Fariseos, escribas, saduceos, los esenios y los herodianos. Con todo este tipo de pensamientos, Jesús vino a lidiar. ¿Es eso lo que la idea principal que se quiere presentar es qué estaba pasando en el tiempo cuando Jesús vino con la religión? Y aparece en otro grupo también. Mateo capítulo 22. ¿Dije 21? Vaya conmigo a 22, por favor. No sé por qué dije 21, porque aquí tengo 22, sorry. Verso 15. Mire eso. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna. Vamos, lea conmigo, verso 16. Y le enviaron, ¿quiénes? Los discípulos de ellos, los discípulos de los fariseos, ¿con quiénes? Con los herodianos. Y mira, vamos a leer hasta el verso 22 para que tenga una idea, ¿ok? Y le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de quién. Vamos al 17, lea conmigo. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? 18. Pero Jesús, conociendo la maldad de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Verso 21. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Ahora recuerde, para que no pierda la idea, ¿quiénes eran? Vamos, sí, está hablando los fariseos ahí, pero estamos enfocados ahorita en esta parte de los
Herodiano, ¿de qué le suena Herodiano? ¿De quién viene Herodiano? De Herodes. Entonces eso me hace pensar a mí algo, que podrían haber sido seguidores de, pero creían en la ley, creían que el Mesías iba a venir. Vea esto. Y con ese tipo, pero apoyaban a Herodes. Vamos a ver. Eran más un partido político que un grupo religioso. Esto es la gente que cree, pero que quiere derrocar al gobierno. Estos son, de verdad. Ellos eran los que querían derrocar al gobierno. A Herodes, a todos los gobernantes en ese tiempo querían quitarlo. Entonces, estos eran los que armaban las revueltas y con los que Roma estaba muy pendiente. Vea, se originaron durante la dinastía cuando todos los Herodes gobernaron, que se mencionó la vez pasada. Deseaban, escuche esto, véame acá, deseaban el poder político y los beneficios que recibían. Entonces ellos estaban envueltos en lo que era lo religioso, pero más que lo religioso, ellos querían el poder político y qué más, y también los beneficios, porque mire, cuando alguien entra en el ambiente político tiene sus beneficios, y por eso es que ellos lo hacían de esa manera. Escuche esto, quiero que vea esto. Normalmente los herodianos y los fariseos eran enemigos. Pero ¿qué pasó en el versículo que leímos? No, parece que no lo leyó usted. Va, léalo junto conmigo, vamos. Usted todavía está medio dormitado, ¿verdad? Verso 22, exactamente. Sí, pero yo quiero que agarre la idea acá. Normalmente los herodianos y los fariseos eran enemigos. No, se pusieron de acuerdo para tentar a Jesús, porque así es lo que pasa con la gente. De repente ahí está que, pero para hacer maldad se pone de acuerdo. ¿Sí me explico? El fariseo no se llevaba normal, el fariseo quería guardar la ley, hacer las cosas para Dios. El herodiano quería un poco la ley, pero quería el poder político y quería el beneficio del poder político. Entonces el fariseo no estaba mezclado con eso. Pero cuando Jesús aparece, los dos se mezclan para ponerle prueba a Jesús, para ponerle tentación, para ponerle traba sería. Y dice que los discípulos de los fariseos llegan con los herodianos y llegan a tentar a Jesús. Usted ve la pregunta que le hacen. ¿Es correcto dar tributo al César, sí o no? En otras palabras, si Jesús dice no, entonces Jesús está de acuerdo que aquí gobierno no queremos. Aquí tenemos que derrocarlo. ¿Sí me expliqué? Con ese tipo de personas es que Jesús llegaba lidiando. Y luego vea, dice, normalmente no se llevaban. Y hay algo que bueno, tiene que ver con los celotes, lo vamos a mencionar. Pero realmente, normalmente estos herodianos y fariseos eran unos enemigos, pero para ponerle a prueba a Jesús se pusieron de acuerdo. ¿Cuántos grupos llevamos hasta ahora? Con este que vamos a ver aparece otro grupo que existía en tiempo de Jesucristo. Los elotes no. ¿Qué es eso? Como que eso me suena a hambre. Mejor prepare una canasta de elotes para el bautismo y nos llevamos allá, ¿ok? Pero ahorita elotes no. Los celotes. ¿De acuerdo? Mi esposa dice la mazorca, yo digo la mazorca. Me cuesta digerir que el elote le llama mazorca. Para mí la mazorca es lo duro, ¿verdad? Pero bueno, vamos acá con los elotes. Vamos a comprar una mazorca y yo buscando algo duro allí. No, eso no es. Ok, es el elote tierno para mí. Está bien. No hay problema. Vamos con los celotes. Lucas capítulo 6. Vaya conmigo a Lucas. ¿Usted cree que no se requería de una sabiduría divina y del poder del Espíritu Santo para lidiar con todo este tipo de pensamiento de gente de ese tiempo? Es casi similar hoy en día que alguien quiere pensar una cosa, el otro quiere pensar otra cosa. Pero es un problema cuando dentro de la congregación quieren pensar varias cosas. Eso sí es un problema. Allá pues habían tantos grupos repartidos por todos lados. Pero aquí habemos un solo, deberíamos, ¿verdad? Una sola dirección. Vamos a los celotes, por favor. Celotes, capítulo 6, verso 15 de Lucas. ¿Lo tiene? Vamos, ayúdeme atrás a leer, vamos, trajo la Biblia, léala.
Por eso es que después no se acuerda y que no leyó conmigo, que va a acordar. Y está pensando en los elotes menos. Capítulo 6, verso 15. Mire el tipo. Yo quiero que usted haga énfasis los celotes, qué tipo de persona eres, recuerde. Y Jesús lo incluyó dentro de su grupo. ¿Qué dice el verso 15? Está hablando de los que eligió, ¿verdad? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado ¿cómo? Entonces Simón no era fariseo. Simón pertenecía a quienes, a los celotes, correcto, a los Z, hay algo así. A los celotes, ese grupo llamado los celotes. Ya existían los elotes en el tiempo de Cristo. No tengan. Ve ahí. Sí existían, dice, pero digo, no estamos hablando de eso. Entonces, quiero que vea alguna. Enfóquese en que, ¿quién era el discípulo? ¿Quién era el discípulo? Simón, llamado también celote, ¿verdad? Usted se imagina que él escoja como discípulo a uno de esos malos. Tú eres mi discípulo acá. Ahora vamos. No, usted, yo sé que no lo elegiríamos. Es que Jesús, el que se salía de verdad de las normas, era la sabiduría divina, recuerde. Recuerde eso. Era la dirección del Espíritu Santo claramente. Vea, ¿en qué momento aparece en este grupo? Algunos creen que los celotes se originaron cuando Judas el Galileo encabezó la revuelta contra Roma. Mire con eso. Mire qué tipo de grupo era. Eran de los que provocaban revueltas. En otras palabras, sí, revoltoso, guerrillero, subversivo. Subversivo, ¿cómo es? Super, ¿verdad? Es super que está alto. ¿No? Es nueva palabra. Subversivo. Cuidado ahí, estamos en la línea, pero estamos online. Pero mire esto, usted se imagina al pastor eligiendo a un discípulo con esas características, que sea revoltoso, peleonero. Él dice bochinchero, palabra es según el lenguaje, según el diccionario, Pastor Janes, amén. No es una palabra conocida para nosotros los centroamericanos, claro que sí. Escúcheme esto. Pero usted se imagina escogiendo él a un discípulo así, con que no lo quiere elegir a usted, que tiene la aureola ahí arriba. No, estoy haciendo un énfasis sobre esto, porque Jesús tenía la sabiduría divina, recuerde. Pero si alguno de nosotros hubiéramos existido en el tiempo de Jesús y a nosotros nos hubiera elegido Jesús, le hubiéramos dicho, te equivocaste en elegir ahí a Simón. Ese es un pleitisto. Ese es el detalle. Vamos acá. Entonces algunos creen de que se originaron en el tiempo de esa revuelta contra Roma. Creían que solo, esto es el detalle. Como me acordé en algún momento de lo que el pastor menciona. Creían que solo Dios era el gobernante. A mí nadie. Sí. Así era Simón. A mí solo Dios me manda. Qué bueno. Pero no se deja mandar por el líder. Eso está re malo. Creían que solo Dios era el gobernante y no estaban dispuestos a tolerar el señorío de hombre, como muchos de acá, ¿verdad? Sí, como muchos. A mí solo Dios me manda. A mí el líder no me tiene que decir nada. Pero ese tipo de personas escogió a Jesucristo, eso sí. Pero Jesús había estado en dirección. El Espíritu Santo le dijo a quiénes hacerlo, correcto, quiénes elegir. Recuerde qué tipo de personas eran los celotes. Y dentro del grupo, ¿verdad? De los 12 había uno de esos revoltosos. Pero cuando vienen a Cristo, las cosas cambian. ¿Cuántas veces, escúcheme esto, cuántas veces Jesús corrigió a sus discípulos? ¿Se fueron? No. ¿A usted se le corrige? ¿No se le vuelve a ver? Y esto es que dice que no es revoltoso, ni revoltosa.
Pero ni Simón se le fue. Vea lo serio que es. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Estamos con este grupo, vamos rápido. Los ideales de ellos, vea cuáles eran. ¿Y qué horas son? Es hora de terminar, ¿verdad? Eso es palabra sabia. Entonces los ideales de los celotes era la expulsión de Roma. Mire cuál es el ideal de Simón. Yo no sé para qué me llamó Jesús si yo lo que quiero es expulsar a Roma el gobierno. Le dice, no, yo te voy a llamar no para que expulses a Roma, sino para que me prediques a Roma. ¿Sí me explico? Entonces los celotes fueron responsables de varias revueltas en el primer siglo. Algunos creen que verdad que Barrabás, ¿cómo se llamaba? Barrabás era uno de ellos. Algunos estudian. Estaba otro grupo. Vamos rápido, el Sanedrín. El Sanedrín significa sentado junto, una reunión, un concilio, era algo así como un tribunal supremo. No vamos a ver el versículo. Y entonces estaba constituido por 71 miembros. El Sanedrín tenía un gran poder y se involucraba tanto en materiales o en materia religiosa como en materia civiles. El gran Sanedrín a veces designado como el concilio. Recuerde cuando a Pablo lo llevaban ante el concilio. Entonces a Jesús lo llevaron ante el concilio en el momento de juzgarlo. Pues era el Sanedrín. En el Nuevo Testamento identificado como los principales sacerdotes. Los fariseos pertenecían al Sanedrín. En los principales sacerdotes, ancianos y escribas. Y también de otra manera se le menciona a los gobernantes, ancianos y escribas. Cuando la Biblia dice sobre eso se refiere al Sanedrín. Estaba otro, mire esto, la sinagoga. Esto es algo que aprendí rápidamente, vamos rápido. Significa una reunión de gente o también una congregación, pero no solo eso. Quiero que vea. Era el lugar en el que se reunían los judíos para estudiar las escrituras. Se desarrolló allá cuando fueron cautivos en Babilonia. Y mire esto, para hacer una sinagoga se necesitaban 10 hombres piadosos. Casi igual para desarrollar una célula. ¿Usted me está escuchando? Porque tiene sentido. Entonces nosotros hablamos sobre las reuniones familiares, 8, 9, 10 ya con ellos, ¿verdad? Y ya a veces bajamos el número porque con 5, porque todos colaboramos, 5 el número para poder iniciarlo. Claro que sí, hasta Dios puede iniciar con 2 personas, por supuesto, pero tenemos una dirección y a veces hablamos de 5 para arriba. Pero vea esto, se necesitaba 10 personas piadosas, hombres específicamente, para comenzar una sinagoga. Los servicios eran libres, cualquier israelita competente podía participar. Por eso es que Jesús cuando llega a la sinagoga le dan el libro, el rollo. Porque cualquier israelita competente podía participar en la sinagoga. Y cada sinagoga tenía un gobernante que supervisaba, ¿verdad?, el orden ahí dentro de la sinagoga. Los hombres y las mujeres dentro de la sinagoga estaban separados. Solo los varones participaban. Con ese tipo de personas vino a lidiar Jesús. Ese es lo que estamos haciendo énfasis. Solo los varones participaban, estaban separados y solo ellos los niños se les enseñaban en la sinagoga, pero a las niñas se les enseñaba en las casas. Así lo habían instituido. Entonces Jesús viene a corregir todas esas cosas. Y vamos rápidamente. El templo, quiero mencionar rápidamente el templo en la época de Jesús. Quiero decirle alguna cosa. Quiero poner la imagen y terminamos acá. Algo muy interesante que dentro del conjunto del templo, imagínense cuando en las fiestas se congregaban, ¿verdad? Se estima que en ese espacio del templo, no solo dentro del templo, no sé, ya lo voy a enseñar, cabían 200,000 personas. ¿Usted se imagina 200,000 personas para el tiempo de la fiesta? ¿Y usted se imagina a Jesús en el tiempo de la fiesta volcando las mesas? No se lo imaginó, ¿verdad? Es en el tiempo de la fiesta que las cosas pasaban. Claro que sí. Ahora vamos acá rápidamente, 2, 3 minutos. Esas son las fiestas que se celebran en Israel todavía. Y algunas, verdad, ya se celebraron para nosotros los cristianos, no las voy a tocar, pero porque quiero enseñar lo que es el templo, no el templo como era el de Salomón, sino el templo como lo construyó Herodes. Es un poquito diferente. La fiesta no la voy a mencionar, vamos ahí. Si usted ve, por ejemplo, habían 3 atrios. En el primer atrio era el atrio donde los gentiles podían estar. ¿Usted lo puede ver? Ahí donde dice atrio de los gentiles. ¿Lo ve? No, usted no está viendo. El atrio de los gentiles, que no me dice nada, yo digo que no está viendo nada. El atrio de los gentiles. Y usted ve al lado derecho de allá, dice atrio de, ahí solo entraban los israelitas. ¿Ok? En esa parte.
Y en el atrio había otro atrio, según como estaba diseñado el templo que construyó Herodes. Recuerde, en el tiempo que Jesús vino, no era el mismo templo de Salomón, este ya ha sido desbaratado en el tiempo allá de Babilonia. Estaba el atrio de las mujeres, donde solo las mujeres podían entrar. Y estaba en el lugar santo, y el lugar santo, ¿verdad? Entraban los sacerdotes y todo, y al lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote. Y por allá de alrededor del atrio habían los pórticos. Usted se recuerda, ¿verdad?, de que los apóstoles siempre predicaban en esos pórticos, según Hechos, el que ha leído Hechos. Y ahí está la puerta de la hermosa, mire. Usted se recuerda esa famosa palabra, ¿verdad? Donde la puerta de la hermosa, ahí se sentaba aquella persona donde dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración, ¿verdad? Y estaba ahí esa persona. Entonces, más o menos, no más o menos, así estaba diseñado el templo en el tiempo que Jesucristo vino y vino a lidiar con todas esas cosas. Vamos a mencionar rápidamente cuántos grupos estaban en el tiempo que Jesús vino. Primero, era los fariseos, el otro era los escribas, sí, vamos en orden, pero está bien. Escribas, ¿quiénes más? Saduceos, el otro. Los feos, no. Los esenios. Los esenios, ¿quiénes más? Los herodianos. Los celotes y el Sanedrín, ¿verdad? Que ya conformaban todos. Y luego estaba, ¿qué más? El templo, la sinagoga, el templo, ¿verdad? Con el que cerramos. Pero con todo este tipo de gente, Jesucristo vino a lidiar. Unos pensaban de una manera, otros pensaban de otro, unos veían la ley de una manera, otros la veían de otra manera. Pero Jesús vino a corregir lo que necesitaba ser corregido. Amén. Así que la próxima clase vamos a estar entrando ya a lo que es el Evangelio de Mateo. Va a ser otra persona con la ayuda del Señor. Ahora le invito a que se ponga de pie y yo voy a dejar con nosotros al pastor en este momento. Vamos, póngase de pie. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por lo que nos permite realizar. Bendito Dios. Qué bueno. ¿Cuántos aprendimos hoy, hermanos? Algunos, ¿verdad? Siempre se aprende algo, hermanos.